Arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces. Como venimos conversando a lo largo del programa, en términos políticos y económicos, esta agenda de la semana estuvo atravesada por las elecciones parlamentarias de diputados y senadores y cerró con la renuncia de Guillermo Francos el día de ayer, ¿no? Novedades que tienen que ver con la actualidad política y económica del país. Y para eso estamos en comunicación ahora en este momento con Ismael Bermúdez, periodista económico, analista y docente. Ismael, ¿nos escuchás? Sí, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ismael. Ahí estamos bajando un poquito de la música y te escuchamos perfecto. ¿Cómo arrancaste el sábado? ¿Todo bien? Sí, es un día hermosísimo, ¿no? Sí. Casi más que primaveral, ¿no? Sí, a contratiempo de lo que está pasando en el país, pero aparte veníamos muchos sábados medio lluviosos, medio feitos. Exactamente, tenemos un lindo fin de semana y bueno, tratemos de aprovecharlo, ¿no? Hagamos lo posible. Tengo una mala noticia para vos, que mañana me dijeron que va a estar medio feito, va a llover casi todo el día. Pero no solamente para mí. No, pero vos esperabas un buen fin de semana entero y yo digo, No, 24 horas. Ya con el día de hoy uno ya está hecho, ¿viste? Ya por lo menos con el día de hoy uno ya está hecho. Y uno se tiene que quedar con lo que puede. Me gusta ese pensamiento del tuyo, porque viste que hacemos perspectiva hacia adelante y no sabemos muchas cosas, ¿viste? La agenda, el escenario está tan complicado en algunos temas que yo digo, un día, 24 horas con sol, ya disfrútalo. Exactamente, porque no sabemos qué es lo que puede pasar más adelante. Sí, totalmente. Aparte, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Sí, y nos patean, ¿viste? Ahora por suerte tenemos un respaldo internacional, ¿viste? Tenemos a alguien que está comprando peso, ¿no? Le interesan los pesos, la moneda local, así que eso es muy importante. Así que bueno, en todo esto medio... Bueno, esa es una opinión tuya. Bueno, sí, no, muy subjetiva, hiper subjetiva. Gente que le interesa la moneda local. Bueno, Ismael, ya empezamos con la parte seria. Quiero arrancar ahí preguntándote, damos como vuelta a la página, como se dice, y te quiero preguntar por tu lectura de las elecciones del día domingo, del 26 de octubre pasado, o algunas impresiones que te dio lo que son los resultados. Porque uno venía previendo de alguna u otra manera que no iba a tener un apoyo tan grande el gobierno, pero bueno, las impresiones pueden ser múltiples, así que quiero conocer las tuyas, Ismael. Bueno, creo que jugó un rol pero muy importante justamente el Tesoro de Estados Unidos al dar ese apoyo excepcional a la Argentina, en el momento que la Argentina estaba prácticamente al borde de un nuevo precipicio. ¿Por qué motivo? Porque no olvidemos que la Argentina fue rescatada por el Fondo Monetario Internacional en abril y desembolsó 14.000 millones de dólares. En septiembre estábamos nuevamente al borde del precipicio. Ahora viste que se conocieron los datos ayer del Banco Central, pero en septiembre, que son los últimos datos que hay, entre las compras que hicieron las personas de dólares más empresas a través de lo que es los dólares en financiero, hubo compras por casi 7.500 millones de dólares. Octubre seguramente vamos a tener una cifra similar, es decir, la Argentina estaba nuevamente en una cesación de pagos. Y bueno, ahí es donde viene el auxilio del Tesoro de Estados Unidos, y creo que una gran parte de la población sintió de que, bueno, efectivamente, si no seguía el oficialismo con un respaldo electoral, pasábamos realmente a caernos en el precipicio y con resultados totalmente, totalmente inciertos. ¿Por qué inciertos? Bueno, porque el dólar podía trepar a valores desconocidos. El Banco Central y el Tesoro de la Nación no tenían los dólares para tratar de amortiguar una disparada del dólar, y por eso el Tesoro de Estados Unidos estuvo incluso en las vísperas de las elecciones vendiendo dólares de Estados Unidos por pesos para evitar que subiese por arriba del techo de la banda. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando uno miraba la plataforma de los distintos sectores de la oposición, bueno, ayudaron al oficialismo, porque efectivamente ellos mismos admitieron
de que la Argentina iba a una situación descontrolada si no estaba el apoyo de Estados Unidos, porque el apoyo de Estados Unidos estaba condicionado, lo dijo claramente Donald Trump, a que a Milei le fuera bien en las elecciones. Entonces, creo que la suma de todos estos factores determinaron el vuelco de especialmente un sector importante, sobre todo de la clase media y de jóvenes, a votar al oficialismo, justamente por temor a que la Argentina entrara en una situación ingobernable, incluso ingobernable si fracasaba Milei, porque la oposición no estaba en condiciones de gobernar. Una oposición fragmentada, sin un proyecto político. Si uno mira la campaña electoral, era básicamente críticas y críticas a Milei sin dar ningún otro tipo de alternativa al programa de Javier Milei, de privatización, de desregulación, de reforma laboral, etcétera. Y ese fue el resultado. Ahora, el escenario que vos estás planteando es muy interesante, porque la gente va a un proceso eleccionario y elegir por miedo a algo, ¿no? Sí. Y vos decís que se explica a partir de la intervención de los Estados Unidos y el respaldo de los Estados Unidos. Pero viste que este gobierno tiene la particularidad de algo que aparece como una debilidad, mostrarlo como una fortaleza. ¿Y cuál es la debilidad? ¿Cuál es la fortaleza que muestra? Que tiene el respaldo de los Estados Unidos, del Tesoro y de Donald Trump. Cosas que hasta hace poco pero eso nadie lo pensaba. Sí. Eso lo ayuda a estabilizar, y lógicamente estabilizó el tipo de cambio, y al mismo tiempo le permitió reforzar la representación parlamentaria para llevar adelante algo que viene reclamando el FMI y los grandes sectores, inclusive sectores empresarios medianos y pequeños, de impulsar rápidamente la reforma laboral, reforma impositiva y reforma previsional. Ojo, la reforma laboral viene pero muy cargada en contra, digamos, de toda la legislación laboral y los derechos laborales que tienen hoy por hoy las personas que están registradas y que trabajan en relación de dependencia. Sí, ahí yo me quiero meter con eso, con vos, sí. Ismael, por 100% de acuerdo. Incluso tu lectura me parece muy apropiada respecto de que sin la intervención y sin este rescate, no sé qué pasaba acá. Claro, un rescate que no solamente es financiero, sino que es geopolítico. Claro. Porque lógicamente Donald Trump, si te ayuda, tenés que entregar muchas cosas a cambio. Lo ha planteado en el caso de Ucrania, lo ha planteado en el Medio Oriente, y acá, lógicamente, como parte de la guerra que tienen con China, vos viste que fueron muy claros diciendo: terminen con el swap con China, queremos que las empresas norteamericanas tengan prevalencia en la explotación de las grandes zonas mineras muy ricas en Argentina y que gran parte no están exploradas ni explotadas, y las quiere como reserva para las empresas norteamericanas, y además que Argentina juegue un rol de contrapeso en la región en momentos en que el propio Donald Trump está llevando adelante una amenaza prácticamente de invasión a Venezuela y de guerra con Colombia, Petro, con todas las Petro Colombia, lógicamente. Entonces vos te das cuenta que lo que estamos, el apoyo de Estados Unidos tiene implicancias enormes para la Argentina, y estamos en medio de esa situación realmente pero muy crítica, y después del resultado de las elecciones, evidentemente la oposición aparece más fragmentada, más dividida, y vuelvo a señalar, no ofrece ninguna alternativa de poder, sino solamente la crítica al régimen de Javier Milei. Y más adelante de meternos en eso, porque te quiero aprovechar y sabes mucho el tema, que aparte está difícil informarse sobre, está complejo también en esto, en términos de datos oficiales, voces oficiales, pero antes de meterme con eso, te quiero preguntar, entonces vos considerás que el modelo o el proyecto, si es que existe, ¿no?, pero el proyecto económico de este gobierno es una extensión, un anexo de lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos, en parte con la región, pero en particular con la Argentina. Bueno, es lógico, porque vos date cuenta lo siguiente:
La Argentina, hoy el Tesoro el Ministerio de Economía a través del Tesoro Nacional y el Banco Central, en la práctica han sido sustituidos por el Tesoro de Estados Unidos. El Banco Central no tiene reservas. El Ministerio de Economía se gastó todos los dólares que había acumulado en tratar de vender dólares para que no subiera el tipo de cambio. El único que sale a bancar la situación, el único que está en condiciones de bancar la situación es el Tesoro de Estados Unidos y efectivamente lo ha hecho. O sea, vuelvo a señalar, hoy por hoy el Banco Central y el Tesoro argentino están anulados. Esta es la realidad. ¿O no? Sí, y creemos que lo sí. Lo digo en forma, digamos, fuerte, pero la realidad es así. Las reservas del Banco Central están todavía en terreno negativo. Ahora el gobierno va a tratar de ver si puede ir comprando dólares para incrementar las reservas, pero hasta el momento de las elecciones, si no hubiese intervenido el Tesoro de Estados Unidos, la Argentina ya hubiera, antes de la votación, ya hubiera caído en cesación de pago. Yo lo que tengo con esa lectura, Ismael, lo que a mí me sorprende es cómo está tan lejos de la política, de la sociedad, de la agenda, ¿no? Porque pareciera como, no, mirá lo que está planteando Ismael Bermúdez, es un exagerado. Yo digo... ¿Por qué exagerado? Yo estoy tomando datos objetivos. No, yo, a ver, Mirá, estoy de acuerdo con tu lectura, pero digo, está tan distante... Mirá, te doy este dato, ¿sabés que el Banco Central, desde que se levantó el cepo, ¿sabés cuánto fue la compra de dólares que la gran parte no quedó en el sistema financiero, sino que fue al colchón? Y 20 palos, no sé. 30.415 millones de dólares a septiembre. Si le sumo octubre, porque las elecciones fueron el 26, ¿no? Y tenemos ese mes se compró seguro, sí. Y seguimos comprando. Por lo tanto, estamos posiblemente estemos hablando de, no sé, de 35.000 millones de dólares. Es decir, salieron del sistema, gran parte de eso, superando el propio crédito del FMI. Mirá vos el nivel de salida de divisas del país, que vuelvo a señalar, los depósitos en dólares de los argentinos no crecieron en la misma magnitud de los dólares que compraron los propios argentinos. Debe haber aumentado un 5% del total de las compras que hicieron los argentinos de dólares. ¿A dónde fue? Y bueno, debe haber ido al colchón, a caja de seguridad, a cuentas en el exterior. Mirá el nivel de desconfianza que había. Y bueno, ante el temor de que esta situación se desmadrara todavía mucho más, bueno, y ante la ausencia de alternativas claras por parte de la oposición, bueno, mirá vos qué oposición que tenemos, que terminó las elecciones con el resultado, y 20 gobernadores se sentaron en la mesa para ejecutar el plan de Milei. Mirá qué consistencia que tienen los gobernadores, que en su momento fueron calificados de todo tipo de insultos por parte de Milei, y bueno, cambió el resultado, pensando ellos quizá en aquel momento en que Milei le iba a ir mal en las elecciones y ellos se podían postular como una salida de tipo institucional. Ganó Milei y rápidamente, sin ningún problema, se pusieron el traje y la corbata y fueron a la Casa Rosada. ¿Para qué? Para implementar la reforma laboral y la reforma previsional. Pero, a ver, las reformas, ¿no? Previsional y laboral, que serían como las principales, ¿pueden arreglar este problema que vos estás marcando? Digamos, respecto a la falta de fondo y una... No, para nada. Van en paralelo. Lógico, van en paralelo. ¿Por qué motivo? Porque el tema de arreglar, de dejar de depender del Tesoro de Estados Unidos, la Argentina no está en condiciones de hacerlo. Vos mirá, ahora, inmediatamente, tenemos una menor oferta por razones estacionales de dólares. Por un lado, el gobierno insiste en apreciar el peso, por lo tanto la salida por turismo y compras al exterior va a seguir, las importaciones más baratas del exterior van a seguir, y por lo tanto
se va a agravar la situación desde el punto de vista de la actividad interna. Muchas empresas, no hace falta que lo diga yo, lo hemos visto a lo largo de estos meses, han sustituido la producción local y se pasaron a ser importadoras, porque no tenía ningún sentido producir aquí porque los costos en dólares eran más elevados que traerlo del exterior. Bueno, es el caso de esta empresa última, SKF de Rublemanes. Hola. Sí, te estamos escuchando. SKF de Rublemanes, una empresa multinacional, cerró la planta y dijo, la paso a importar de alguna filial de SKF en el exterior porque no tiene sentido hacer la producción interna. Y le recordamos a la oyentada, a los oyentes, que estamos conversando con Ismael Bermúdez, economista, periodista económico, periodista también, docente. Ismael, si nos metemos un poquito más en las reformas, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene la reforma laboral y jubilatoria, a grandes rasgos, ¿no? Porque se dice mucho de futuro, sí, de mejora, todo, pero en los papeles nada te dice que va a ser para mejor para la sociedad. Bueno, no, la reforma laboral básicamente lo que busca es incrementar la precariedad y la precarización laboral. El eje de la reforma laboral es que los convenios por empresa prevalezcan y los contratos individuales prevalezcan sobre el convenio de actividad. Hoy vos podés hacer un convenio por empresa, pero con el piso que no puede vulnerar el piso que le da la actividad. Doy un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que hoy hay un convenio de actividad que dice que las vacaciones se tienen que otorgar en determinado momento y mínimo son 3 semanas. Bueno, el convenio por empresa puede modificar eso diciendo, y está en una de las propuestas, de que no se tomen todos los días juntos, sino que se tomen en forma fraccionada, como mínimo, digamos, una semana, y que, y el resto se tome en otra época del año en función de las necesidades de producción de la empresa. Se habla del banco de horas de trabajo. Sí. El banco de horas de trabajo se habilita que en un contrato de trabajo se habilita de que en determinado momento vos podés trabajar mucho más de las 8 o 9 horas diarias y quizá eso se compensa en otro periodo trabajando menos horas en relación al adicional que vos le incorporaste en determinado momento del año en función de las necesidades de producción o estacionales de la empresa. Bueno, se habla de que podría haber un tope en las indemnizaciones. Hoy es un sueldo por año, por lo tanto aquel que tiene una fuerte antigüedad tendría derecho a una indemnización, 25 años de antigüedad, son 25 sueldos más el preaviso, etcétera. Pasaría a ver si hay un tope, como se dice, de 20 sueldos, habría una rebaja muy fuerte de la indemnización por despido. Bueno, como ustedes ven, si estas son las cosas que está circulando, no es de beneficio al trabajador. ¿Por qué motivo? Porque no por eso las empresas van a blanquear a trabajadores. ¿Por qué motivo? Porque en primer lugar ya se eliminaron las multas y otras sanciones a las empresas que tienen personal no registrado. Y entonces, y además está esta modalidad fuertemente impulsada por el gobierno y por las empresas, que es en lugar de tomar un trabajador en relación de dependencia, lo tomo como monotributista, los llamados factureros, factura y es un trabajador, entre comillas, independiente, que no tiene vacaciones, no tiene licencia por enfermedad, no tiene aguinaldo, nada, porque no tiene un vínculo laboral dependiente con la empresa y carga sobre sus espaldas la privación de todos los derechos sociales y laborales que tiene un trabajador en relación de dependencia, que vuelvo a señalar
también los que están trabajando van a tener un recorte en sus derechos laborales. ¿Por qué motivo? Porque si bien muchos hablan que, bueno, no, yo tengo el derecho adquirido, sabemos que en la legislación se habla que es un derecho en expectativa, no está adquirido, y por lo tanto no debería regir para cuando se produce, por ejemplo, un despido o hay que tomar una vacación, rige el convenio que está vigente porque el derecho anterior que se extingue desde el momento en que hay un nuevo derecho y el anterior es considerado un derecho en expectativa y no ejecutado ni firme. No sé si está claro. Sí. Y en términos entonces laborales, sociales y de trabajadores, todo pérdida. Pero en términos estrictamente económicos, sí habría un beneficio, digamos. ¿Quién gana? Bueno, eso es lo que está complicado de entender. Bueno, es fácil. Sí. Lo que se busca por esta vía es aumentar, lógicamente, la rentabilidad de las empresas y no la formalización laboral. Vos sabés que cuando salió la ley de bases, había un punto que las empresas podían blanquear a los trabajadores y se dio un plazo hasta fin del año pasado para blanquear a los trabajadores que no estaban registrados. ¿Y sabes cuál fue el resultado? No. Y creo 16.000, las empresas blanquearon en total 16.000 trabajadores sobre un universo que se habla de que hay 5 millones de asalariados no registrados. Claro. O sea, date cuenta, sale algo que te permite a vos regularizar la situación, sin multas, sin mirar el pasado y todo lo demás, regularizar, tendrás que pagar hacia adelante, pero de golpe quizás vos tenías un trabajador 10 años, 5 años hacia atrás, lo blanqueás y empieza desde foja cero y las empresas no le dieron pelota directamente, porque debieron dicho lo siguiente: si el Estado no fiscaliza, si no hay multas y todo lo demás, y bueno, al revés, me abarataste, abarataron el trabajo negro. Imal, te quiero hacer una última pregunta, porque por lo que describías al inicio, y en el caso de que no haya un golpe de un momento a otro, digo, no pase nada extraordinario de un momento a otro, intento que la inflación en dólares va a aumentar. Te he escuchado en otras entrevistas que vos diferencias de la inflación en pesos de la inflación en dólares. Lógico. ¿Me podrías comentar? Porque la inflación en pesos interanual está cerca del 30%, ¿no? Sí. Pero en dólares es mucho más. Bueno, en dólares, de que está Milei, la inflación en dólares debe haber sido más o menos del orden del 100%. ¿Qué significa eso? Si vos agarrás, y en los servicios la inflación fue entre el 300 y el 500% en dólares. ¿Por qué motivo? Porque cuando asumió Milei, el dólar, no había, digamos, un mercado libre de cambios, pero se tomaba como referencia lo que eran los dólares financieros. Esos dólares financieros estaban más o menos en los 1.000 pesos. Bueno, si la inflación en pesos, en toda esta gestión, entre los 118% del año pasado, más el de este año, más o menos ronda casi el 200%, y el dólar aumentó un 30% de 1.000 a 1.500, bueno, cuando haces la diferencia te das cuenta que en dólares las cosas aumentaron. Hacer un cálculo muy sencillo. ¿Cuándo salía un paquete de fideos en diciembre del 2023 y cuándo sale en dólares ese mismo paquete? Y bueno, vas a ver que efectivamente si valía $1, hoy ese paquete de fideos debe valer un poco más de $2. En el caso de los servicios, si vos pagabas, no sé, el equivalente a $100 de los servicios, ahora por ese mismo servicio, por el transporte aumentó en pesos un 800%. El subte, claramente. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo llevas a dólares, se triplicó, cuadruplicó, etcétera. Y eso hace que en dólares, ¿por qué motivo la Argentina es cara en dólares? Porque se apreció el peso. ¿Por qué si vos vas a Brasil o vas a Chile,
podés comprar con tu mismo sueldo que cayó, o sea, tuviste una pérdida de poder adquisitivo, pero si vas al exterior, tu poder adquisitivo quizás se multiplica un 50%, un 80%, un 100%. Claro. Esa es la explicación. En dólares las cosas... Milei dice, se duplicó, no sé qué dice, los salarios en dólares y se duplicó la jubilación en dólares. Hace él. ¿Cómo? Él lo hace al revés. Es cierto, tiene razón. Lo que pasa es que nadie le dice, bueno, pero escúcheme, ¿y cuánto aumentó en dólares la luz? ¿Y cuánto aumentó en dólares el gas? ¿Y cuánto aumentó en dólares agua? ¿Cuánto aumentaron en dólares los alimentos? Ese es el motivo de que al subir mucho más los servicios, quedó menos ingreso disponible en las familias para hacer frente al resto de los gastos. Entonces, ¿qué sucede? Yo antes, para que se entienda esto, yo antes podía pagar los servicios y podía destinar el 50% de mi ingreso a comprar ropa o a ir al supermercado y hacer alguna salida. Bueno, hoy pago los servicios y no me queda el 50%, quizá me queda un 30%. Entonces, la gente cuando dice no llego a fin de mes, efectivamente no llega a fin de mes porque, además de la reducción del salario real, porque los salarios cayeron en relación al 2017, son datos del INDEC, los salarios registrados privados cayeron un 20%, del sector público cayeron un 35%, tengo menos poder de compra en pesos y además, como se encarecieron mucho más los servicios, me quedó un ingreso disponible mucho más bajo para hacer frente a las necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, la vestimenta y, no sé, y alguna salidita en el mes. Y ahí está teniendo en cuenta entonces que la apreciación del peso es ficcional, o sea, en un momento eso no existe más, y que los valores que estén en dólares aumentaron mucho más, ¿no? Bueno, si no, se explica. Claro, mira, ayer salieron los datos del INDEC. Salieron ayer los datos del INDEC. Yo siempre trato de tomar los datos oficiales. Salieron muchísimos más argentinos al exterior y en turismo y en tours de compra que los turistas que los extranjeros vinieron a la Argentina. Es impresionante la diferencia, no es una diferencia menor. Para los extranjeros venir a la Argentina es cara en dólares, para los argentinos, bueno, habla con cualquiera que viajó al exterior y yo les pregunto, gente que conozco que estuvo en el exterior, le digo, ¿y cómo? Y mirá, yo estuve en Madrid y salí a almorzar y yo de afuera y me sale más barato que almorzar aquí en Buenos Aires. Le preguntás a un mendocino, cuando hay un fin de semana largo, en Mendoza hay un éxodo de mendocinos hacia Chile. Y me han dicho mendocinos que dicen, bueno, mirá, además de cosas, no sé, el celular o cosas por el estilo, no, nosotros pasamos por el supermercado porque compramos mucho más barato, entre el 50, me dijeron en algunos casos hasta un 70% más barato que comprar dentro de la ciudad de Mendoza. Y los comerciantes mendocinos están a bueno, a lo que sabemos, a los insultos por el hecho de que, han caído muchísimo las ventas porque una parte del consumo mendocino se ejecuta o se lleva adelante en Chile y no dentro de la propia Mendoza. Bueno, esta es la realidad. Creo que eso se va a acentuar, salvo que ahora el propio gobierno salga a comprar dólares por la exigencia del Fondo Monetario Internacional de que tiene que incrementar las reservas. Pero yo creo que Javier Milei no quiere saber nada con eso, prefiere la apreciación del peso por el tema de que el índice de inflación no vaya para adelante porque lo considera un trofeo electoral muy pero muy importante por los registros inflacionarios alocados que tuvimos en los últimos años y donde la gente, frente a una inflación que teníamos del orden del 10% mensual corriendo detrás de los precios, ahora ve que, bueno,
vos te das cuenta que un 2% o 2,5% la gente lo celebra cuando mensual, cuando en cualquier país normal el 2% es anual. Pero acá festejamos un 2% porque consideramos una inflación baja. Yo creo que sí, parte de lo que estamos cosechando es lo difícil de entender tantas cosas de forma simultánea. Para agregar y ya ir terminando, Ismael, un dato de color. Sí. La Libertad Avanza sacó en la provincia de Mendoza 36% en el Senado. Y diputados sacó, acá lo tengo, bueno, también parecido al número 29. Por lo cual, no, 33, perdón. O sea, ganó en la provincia de Mendoza, que es la que vos decías que está más a la PU. Bueno, Ismael, mil gracias por conversar con nosotros. Muy interesante. Estaríamos todo un rato largo, pero... Sí, esto da para hablar largo y tendido y bueno, vamos a ver el escenario que se abre ahora, pero para mí esa reunión con los gobernadores muestra bueno, lo que son los propios gobernadores, que no tienen ningún problema en determinado momento actuar y 24 horas después alinearse totalmente con el gobierno, después que fueron calificados. Veremos el alineamiento igual, veremos. No, la foto, ¿sí? Y el hecho de las fotos, el hecho político. No, es el hecho político y el hecho de que han salido a respaldar, dicen, las reformas que quiere impulsar el gobierno, que vuelvo a señalar, la reforma previsional va a ser muy pero muy dura, y la reforma laboral, por lo poco que se conoce hasta ahora, bueno, va a incrementar la precariedad laboral, la precarización laboral y la pérdida de derechos históricos, porque estamos hablando de derechos de décadas, que hemos tenido todos los trabajadores, todos los empleados, y bueno, y creo que eso se va a perder con el agravante... Bueno, pero esperemos un poco, Manuel, porque yo... No, bueno, te digo, hoy el panorama político es ese, y te digo algo más. De la casta, ese de la casta, yo creo, ¿no? No, y también de la propia... yo creo que muchos sindicatos... si el gobierno... Sí, apareció también, hay que ver qué hace la CGT también. Bueno, pero también hay... Bueno, sí, pero en principio la actitud colaboracionista de la CGT es muy grande, lamentablemente, y creo que si inclusive hay noticias de que el gobierno no preservaría la ley sindical a cambio de que le apoye en la parte de reforma laboral. Y muchos dirigentes sindicales estarían de acuerdo con eso. Bueno, habrá que hacer un parlamento al costado del Congreso, habrá que hacer otro tipo de representatividad, porque también, yo digo, si solamente queda en manos de algunas figuras cambios tan relevantes para el presente y para la historia y para el futuro del país, de alguna manera hay que abordarlo. Pero bueno, Ismael, nos quedamos sin tiempo. Me encantó la charla. Te esperamos en el piso cuando quieras. A ver si te venís acá. Lo veremos cuando salga la letra chica de la reforma laboral. También eso. Ahí te vamos a podemos discutir sobre la base de textos. Eso es otra de las dificultades que tenemos en el presente. Te vamos a llamar seguramente si puedes conversar con nosotros en ese momento, Ismael. Mil gracias. Un abrazo, Igualmente.